Bueno, vamos a dar inicio a la primera mesa, después de la conferencia inaugural que nos entregó Eduardo Domenech. Esta mesa se titula Movilidad, Fronteras y Violencias. Nos acompañan nuestras queridas amigas Carolina Stefoni, Nanette Liberona y Gustavo Macaya. Vamos a comenzar con la presentación de Carolina. Carolina es socióloga, es magíster en estudios culturales de la Universidad de Birmingham, es doctora en sociología por la Universidad Alberto Hurtado, es académica y directora del doctorado en ciencias sociales de la Universidad de Tarapacá e investigadora asociada de la línea Geografías del Conflicto y Cohesión del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES. Además, dirige el proyecto Fondesit, Rutas y Trayectorias Migrantes, de migrantes venezolanos a lo largo de América del Sur, y hoy nos presentará un poco de los resultados de este proyecto. Gracias, Carolina. Bien, muchas gracias. Primero quiero dar el especial agradecimiento a todo el equipo que ha trabajado en este proyecto. Estamos ya en el tercer año, no, empezamos ahora el cuarto año, donde nos vamos a concentrar en el análisis de los datos, porque hemos estado recogiendo ahí harta información a lo largo de este tiempo. Y bueno, esperamos que a partir de estas discusiones vamos a trabajar en los artículos. La presentación se llama Volver a migrar, inserciones frágiles y esperanzas difusas entre Perú y Chile. Quiero brevemente señalar el objetivo del proyecto. Como dice el nombre, ¿no? Rutas y trayectorias de migrantes, y lo que buscamos fue desde el comienzo analizar y comprender la emergencia de este espacio que se inscribe por fuera de los límites del Estado-Nación y que se materializa en las rutas que recorren las personas migrantes venezolanas. Y en ese minuto, digamos, cuando partimos con la propuesta, queríamos investigar también cómo es que se va desarrollando esta industria migratoria que facilita el movimiento y la movilidad desde que salen de Venezuela o desde que salen de cualquier lugar en busca de algún destino, ¿no? Para migrar. En términos metodológicos, bueno, hemos ido revisando documentos de prensa en cada uno de los países. En la investigación se sitúa en Santiago, en Lima y en Buenos Aires, en Colchane y Santiago algunas pocas entrevistas, en Lima y en Buenos Aires. Y ahí en cada uno de estos lugares entrevistamos a personas migrantes, entrevistamos también a actores claves, de organizaciones sociales, académicos, gobiernos, y también contamos con registros etnográficos y notas de campo. Las estrategias de análisis tienen que ver con dos metodologías de análisis, no una es la codificación de las entrevistas, la transcripción y codificación, pero también cada una de las entrevistas las diagramamos, ¿no? Usando Google Earth pudimos ir reconstruyendo, digamos, esa ruta que aparecía en los relatos de las personas. Entonces cada entrevista en el fondo tiene estas dos derivas, y que ahora lo que nosotros estamos analizando y juntando estos dos derechos, ¿no? Y bueno, ahí están total de entrevistas, con 159 entrevistas entre Chile, Perú y Argentina para los distintos actores que mencionaba. Nosotros les decía, bueno, partimos pensando en la industria migratoria, pero después, yendo al campo, ¿no? Como esta categoría se fue quedando un poco corta en la explicación, quisimos centrarnos más bien entonces en comprender estas rutas. Y el concepto yo creo que ahí nos está ayudando más a tratar de entender, ¿no? Cómo nos aproximamos a las rutas, tiene que ver con las trayectorias principalmente. ¿Y esto por qué? Porque las rutas no las estamos pensando como caminos predefinidos, preestablecidos, ¿no? Y donde se va indicando por dónde seguir, ¿no? Como cualquier ruta que uno pudiera usar si quiere ir a cualquier parte. Sino que tiene más que ver con la trayectoria y con las experiencias de esos caminos que recorren las personas, ¿no? Y los significados entonces que las personas le entregan a este recorrido. Y también otro, digamos, punto de partida que teníamos en un comienzo es que cuando hacíamos estudios migratorios en general, bueno, yo he venido desarrollando estudios migratorios hace bastante tiempo, en general ese movimiento, esa movilidad desde origen a destino había sido
términos como temporales, relativamente cortos, ¿no? Viajes de un par de días y se llegaba, entonces era poco tematizado como un momento de la migración. Sí, las condiciones de salida, las condiciones de llegada, pero lo que pasaba ahí entre medio, la verdad es que no había sido demasiado tema de análisis. Y con la migración, el desarrollo de la migración venezolana, pero también antes en Centroamérica, ¿no? En las caravanas, empieza este espacio a tomar, me parece, más relevancia dentro de la experiencia migratoria. Entonces, una situación, digamos, como una suerte de en tránsito, ¿no? Esta idea de estar en tránsito hasta llegar a un lugar, de pronto empezaba a aparecer una situación que se alargaba en el tiempo, más permanente, y que no terminaba necesariamente con la llegada de las personas al lugar de origen, ni partía necesariamente con el minuto en que cruzan la frontera desde el lugar de origen, ¿no? Entonces esta ruta empezó a aparecer como una construcción que es difícil estandarizar, porque también va a depender de las experiencias de cada uno de los sujetos, y que esta construcción se va realizando a través que se transita y que se sobrevive a esa. Y dice que es difícil estandarizar porque va cambiando las experiencias que fuimos rescatando, ¿no? Va cambiando en función de la cantidad de controles con los que se encuentran, a veces aparecen más controles, alguna circunstancia particular hace que entonces aparezcan más militares en algunos de los pasos fronterizos y hay que ir a buscar otro camino, pero también empiezan a aparecer dispositivos, desaparecen otros, ¿no? Y entonces eso hace que bueno, haya que estar constantemente modificando estos caminos, estas rutas. Va a depender también de los recursos económicos. Es distinto salir con un paquete que se compra, se contrata desde Venezuela y se demora noches días para llegar a Chile, que si alguien sale sin recursos, ¿no? Y cuántos viajan, si que viajan solos, si que viajan con niños, con familia, ¿no? Y también un factor de, entre comillas, suerte, que tiene que ver con todos los acontecimientos que pueden ocurrir y cómo esos acontecimientos van determinando de nuevo, ¿no? los caminos. Por supuesto, no es suerte, es una categoría un poco sociológica, pero requiere también pensarla un poco. Y estas rutas entonces empiezan a adquirir también cierta materialidad. No es solamente simbólica, no es solamente el recorrido que hacen las personas y que recuerdan, sino que hay materialidades que las habilitan y las hacen posibles, ¿no? Y dentro de esas materialidades lo que nos encontramos fue con estas zonas, ¿no? De cruce fronterizo, donde hay un ofrecimiento de diversos tipos y naturaleza, y acá tempranamente también lo que vimos fue cómo se van imbricando en estas materialidades, en estas infraestructuras, la relación entre los aspectos legales e ilegales, formales e informales, que van posibilitando entonces la movilidad, ¿no? Los terminales de buses aparecen como un lugar muy relevante, ¿no? Como puntos de llegada, como puntos de salida hacia otro destino. En Colombia, ¿no? Y esto aparece en los relatos también, la referencia a las peligrosidades en torno a los terminales de buses, ¿no? Donde hay droga, entonces, bueno, tener que dormir afuera de los terminales, tener que hacer turnos, ¿no? Para cuidar y resguardar muchas veces cuando se viaja con niños. También los hoteles, ¿no? Donde están conectados con lo que hacen, ¿no? Que entregan estos servicios de ir pasando de un lugar a otro, entonces van a hoteles, pero también pueden ser casas de recepción, también pueden ser hospedajes organizados, digamos, que llevan las organizaciones sociales, ¿no? Las bencineras, las plazas, aparecen una serie de espacios, entonces, ¿no? Que van configurando esta ruta. Y lo que quiero hoy día, como preliminarmente también, porque esto es como bien en proceso, es detenerme en lo que pasa en Lima. En algunas otras partes hemos presentado como equipo, ¿no? Lo que pasa en Colchane, y hoy día Lima, porque creo que es interesante en esta relación en esta lógica, digamos, salir del nacionalismo metodológico y entender que se trata de un sistema que tiene muchas más convergencias, ¿no? De lo que quisiéramos o de lo que probablemente esperábamos encontrar. Entonces, estos son entrevistas a personas que hicimos en Lima. Y la salida, y siempre vuelvo a la salida, podemos tener súper claras cuáles son las condiciones de salida de la migración venezolana. Sin embargo, hay una experiencia biográfica relevante, que por eso decía que nos va permitiendo entender cómo se va transformando estas rutas migratorias, ¿no? La experiencia de salida también hace parte de cómo se configura esa ruta migratoria.
No me voy a detener en cuáles son las condiciones de salida, pero sí quiero llamar la atención sobre la angustia, ¿no? Frente a una forma de vida que comenzó a desmoronarse ya hace algún tiempo y que en algún momento se vuelve irreconocible. Esa vida, ¿no? De un presente se vuelve irreconocible respecto de la vida que se tenía, ¿no? Y entonces empieza a entrarse la familia, la persona a entrar a una lógica de sobrevivencia. Y en algún minuto esa sobrevivencia entonces se cuestiona al punto que dice, bueno, esto hay que cambiarlo. Entonces, brevemente una cita de una de las mujeres que entrevistamos. Allá no tenía para comprarles ropa, para comprarles cuadernos, para que vayan a la escuela, para darles comida. Yo allá a mis hijas les daba esos frijoles chinos que daban en Venezuela, sancochados con agua y sal. No me da pena decirlo, sancochados con agua y sal, y eso era mañana, tarde y noche. Mis hijas una vez no teníamos comida y les sancoché maíz y les di maíz 3 días seguidos, desayuno, 11 y cena. Les di una taza de maíz, y yo dije, yo no vuelvo a pasar más con mi dinero. Y dame fuerza a Dios para llevármela. Pero yo no quería salir de mi país, dejar a mi familia, dejar a mi mamá enferma, mis hermanos, mi gente. Y me duele estar aquí, los extraño todos los días. Entonces es un quiebre, ¿no? Respecto a esto decía, una vida que se vuelve irreconocible, y entonces aparece la posibilidad de emigrar como una esperanza para recobrar eso que se perdió, ¿no? Eso que está presente. Y estos son los que les contaba de entonces, las entrevistas diagramadas, dibujadas, ¿no? en Google. Cada una de esas líneas es una de las entrevistas, y este mapa resume un poco todas esas rutas, ¿no? Y ahí podemos ver entonces como los lugares, y que por supuesto hay un patrón, ¿no? De lugares donde se pasa, donde se sale, hasta llegar a Lima. Algunos van cambiando, ¿no? La gracia de esto del dibujo es que, bueno, vamos incorporando distintos elementos, no solamente lo que se recorre, sino cómo se recorren los medios de transporte, cuando quedan que se detienen en algunos lugares, porque si más de un mes, 2 meses, 3 meses, a veces años, ¿no? Que van quedando en algunos puntos. Entonces, eso, bueno, representa los colores. Entonces, ¿cómo se sale? Las estrategias para salir, ¿no? Empezando ya más en la ruta. Entonces, ahí lo que vimos es que hay distintas estrategias que por supuesto van a depender de los recursos disponibles. Hay quienes logran organizar y comprar el servicio completo, ¿no? Con los asesores, y que lo van pasando en distintas trochas, y que el promedio, el tiempo de viaje puede ser 8 días, un poco más, un poco menos, pero de alguna manera hay un poquito más de seguridad y de resguardo. Pero también hay quienes viajan, esto de manera más creciente, ¿no? Quienes viajan de manera independiente, por su cuenta. Aquí el celular, las redes, Facebook, y todo se vuelve una herramienta, digamos, de información para ir tomando decisiones, ¿no? Algunos salen con algo de dinero. Y la diferencia respecto de la primera estrategia es que van siendo tramos más cortos también de viaje, ¿no? Entonces, de un punto a otro, y desde esa ciudad, la terminal de comprar otro pasaje, pues no hay dinero suficiente para comprar todo el recorrido, se va como escalonadamente. Y el tercer grupo son aquellos que viajan de manera independiente, pero con muy pocos recursos, lo que genera también alta dependencia respecto a quién les está mandando. Si es que algún hermano que está en Lima les manda plata para ir pagándole, ¿no? a los pasadores. Y este relato de una mujer también que sale con sus hijas y pertenece a este último grupo. Teníamos que pagar los 40.000 pesos que teníamos que pagarle en ese momento al taxista. Y no los teníamos. Y le dije, pero usted dijo que iban a pagar cuando lleguemos a Cúcuta. Y dijeron, pero tenemos que resolver. Entonces le vieron el cabello a mi hija, que está allá, y dijeron, bueno, entonces páganos con el cabello de tus hijas. Y yo les dije, ¿cómo es eso? Y dijo, le cortamos el cabello y lo valoramos en 40.000 pesos, que es lo que debe al taxista. Y yo viendo que estábamos ahí con esas personas, no las conocíamos, y ya eran 2, después eran como 8, porque nos llevaron a un sitio, a una casa, y ya estábamos en esa casa, y ahí ya estaba la que le iba a cortar el cabello a mi hija. Y esa fue la forma, digamos, que tuvo para pagarle a uno de los taxistas que tenían, ¿no? Entonces, eso quiero hacer referencia, digamos, a esa desprotección que hay completa de las personas, ¿no? en esta ruta. Entonces, lo que empieza a aparecer son las múltiples violencias de los estados que juegan en una doble lógica, ¿no? En una ausencia completa, como en el caso de esta mujer, donde no tiene a quién recurrir, estatal,
y también una fuerte presencia del Estado, ¿no? Que aparece de otras maneras, ¿no? Entonces, es interesante que en ninguno de los relatos se menciona a alguna institución pública como prestando apoyo u orientación a las personas. No hay ningún ministerio representante de algún ministerio de nada, ¿no? No existe un panfleto, un tríptico de información entregado por algún organismo estatal. Pero no es que el Estado esté ausente, el Estado está presente de otras formas y de manera también mucho más violenta, ¿no? En algunas de las entrevistas nos indicaban, bueno, que estuvieron para cruzar a Ecuador días esperando que les timbraran el pasaporte, ¿no? En los cruces de frontera. En otras ocasiones, alta presencia policial y militares, ¿no? Que está repitiendo los ingresos, pues son formas de presencia también, ¿no? Entonces, en este juego de ausencia y presencia me parece que hay como clave interesante de entender cómo se va gestionando también esta ruta. Pero también el Estado está ausente en el momento de llegada, por eso digo la continuidad entre origen, ruta y llegada, ¿no? En el caso de Perú, el CPP, que es el ex-PTP, no permite, ¿no? La tarjeta de residencia, no permite el acceso a la salud, no permite el acceso a la cuenta bancaria, aunque se supone que en teoría sí, pero al final no. Lo mismo que, absolutamente lo mismo que en Chile, una lentitud en el proceso, una virtualización del mecanismo, ¿no? Y que donde no hay información para poder lograrlo, y donde pasan meses y meses a la espera de alguna respuesta. Altas multas para poder renovar las tarjetas, y entonces, bueno, un Estado, ¿no? Que en esas condiciones vuelve a expulsar. Entonces el Estado se presenta como en estos espacios, ¿no? Como una experiencia de rechazo y de exclusión, más bien, ¿no? Después la sociedad de llegada. También hemos venido viendo, ¿no? Y diversos investigadores han dado cuenta de la vinculación que ha habido en las políticas públicas, en los discursos públicos, ¿no? De criminalización, de brotes de violencia, ¿no? Asociación de la migración con delincuencia, violencia, narcotráfico. Y es interesante en los dos casos, de Chile y Perú, pero que nos hacían referencia a casos también en Ecuador, existen ciertos casos de connotación pública, ¿no? Con alta cobertura de prensa, que tiene que ver con alguna muerte violenta, en el caso de Chile con el asesinato, digamos, de una carabinera, y que eso se usa, ¿no? En estos contextos, en estos escenarios, como una suerte como de linchamiento público. Y es interesante cómo se repite en los distintos contextos, ¿no? Entonces, por supuesto, hay en la sociedad de llegada, ¿no? Una construcción y que va generando, ¿no? De manera creciente discursos de odio, discursos de racismo, y que utilizan estos casos, me parece interesante como la lógica, ¿no? De caso emblemático, y salen ahí la entrevistada dice, ¿no? Decían que un día a tal hora iban a empezar a exterminar venezolanos. Entonces imagínate, nadie podía salir, todo el mundo tenía miedo. Esto a propósito de un caso también de alta connotación. Y aparece la frustración, ¿no? Esos proyectos que no se cumplen en los países de llegada, la temporalidad en los permisos, ¿no? Y que dificulta la inserción permanente, y aparece entonces esta idea de migrar de nuevo, de buscar en otro lugar, estamos hablando de Perú, de buscar en otro lugar alguna nueva posibilidad de migración. Entonces, parte importante de la migración, no toda por supuesto, pero parte importante de la migración que llega a Chile viene con esta trayectoria ya, ¿no? Estos caminos y estos recorridos en el cuerpo. Este es el mapa equivalente del que mostraba en Perú, pero en Chile. Y ahí también pueden ir viendo entonces cómo se va desplegando estos mismos recorridos y esta misma ruta, ¿no? Y empieza a aparecer entonces esta geografía a lo largo de América Latina, de América del Sur. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que queda al otro lado, ¿no? Al otro lado de la frontera, cuando los estados empiezan a expulsar, ¿no? En esta relación de presencia-ausencia, no es que se expulse desde un estado, ¿no? No es que un estado diga yo no te quiero, son los distintos estados de la región que empiezan a decir yo no te quiero, quédate fuera, te expulso, ¿no? Entonces ahí, bueno, estas rutas aparecen todavía con más importancia, más significancia, porque es el lugar de la exclusión de múltiples estados.
son el lugar, el espacio, digamos, geográfico, político, simbólico, en donde hoy día se empieza a inscribir la migración, ¿no? Y en eso están imbricados, ¿no? En esa forma de construcción, en ese espacio que se le asigna a la migración, están implicados los estados, las agencias internacionales, los medios de comunicación, los vecinos, ¿no? Las escuelas, los servicios de salud. Están también implicadas infraestructuras legales e ilegales, ¿no? Las formales e informales, como decía en un principio, y hace que entonces la experiencia migratoria se vuelva más extrema, más precaria, más rechazada, también más irregular. Esta ausencia y presencia del Estado, de nuevo, no es exclusiva de la ruta, comienza en origen, ¿no? Con el abandono que hace el Estado sistemático de los derechos de las personas, de la protección que debe entregar, y se instala también en los lugares de destino como un ejercicio de violencia y de negación sistemática de derechos. Entonces esta trayectoria nos muestra un sujeto que queda por fuera sistemáticamente de estas comunidades nacionales, locales, ¿no? En un estado de deambular constante. Entonces esta transitoriedad que suponía este espacio, ¿no? Se vuelve un estado más, un espacio, un lugar, un tiempo más permanente. Muchas gracias, Carolina. Bueno, vamos a seguir con la presentación de Gustavo Macaya. Gustavo es licenciado en Filosofía y bachiller en Humanidades por la Universidad Alberto Hurtado. Estudió su maestría en Psicología Social en la Universidad Católica del Norte y actualmente es estudiante de doctorado en Sociología de la Universidad Alberto Hurtado. Ha trabajado en atención primaria de salud en Antofagasta a cargo de temas ligados al acceso a la atención de salud a personas migrantes y participó también en los procesos de pedagogía y toma de testimonios de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad de Colombia en Antofagasta. Cuando quieras, Gustavo. Muchas gracias. Bien, buenos días. Lo que presentaré en esta ponencia es parte de una etnografía multidisciplinar que se ha interrogado sobre las distintas experiencias de violencia que viven las mujeres del Pacífico colombiano que han migrado al norte de Chile, en particular Antofagasta, y que he desarrollado principalmente en Antofagasta, Buenaventura, Italia, en Colombia, y en la frontera de Colchane. En esta ponencia en particular me gustaría enfocarme sobre la vida en origen y plantear alguna serie de cuestiones relevantes para comprender las migraciones desde el Pacífico colombiano a Chile. Para ello quisiera proponer un conjunto de preguntas. La primera es, ¿qué es el Pacífico colombiano y por qué es importante considerar a ello en la comprensión de las migraciones a Chile? ¿Por qué están migrando las personas del Pacífico colombiano, en particular desde Buenaventura hacia Chile? En ese sentido, ¿qué lugar ocupa el conflicto armado interno en la decisión de migrar? ¿Cuáles son los imaginarios y narrativas sobre Chile desde origen? Y finalmente, a partir de lo anterior, ¿cómo avanzar hacia una comprensión de estos procesos migratorios? Comencemos con una breve contextualización. En los últimos 20 años, la migración de personas colombianas a Chile ha ido aumentando de manera significativa, constituyéndose en uno de los 5 países con mayor presencia en el país, con un 11,7%. Las personas provenientes de Colombia viven principalmente en la región metropolitana y en la región de Antofagasta, y de hecho, la comuna de Antofagasta es el colectivo más numeroso. Aun cuando es difícil establecer por la vía estadística los lugares específicos de procedencia y el origen étnico-racial, desde el 2008 en adelante, distintas investigaciones e informes de derechos humanos han ido dando cuenta de que parte de la migración colombiana a Chile se trataría de una migración constituida por población afrodescendiente con un elevado número
de mujeres provenientes de distintos lugares del Pacífico colombiano, entre ellos Buenaventura, Tumaco, Guapi, y otros lugares del Valle del Cauca como Cali. Del mismo modo, han señalado que se trataría de personas que han sido víctimas del conflicto armado, que han debido sortear una serie de dificultades para ingresar al país, debido al racismo institucional que les niega el ingreso, y tanto en las fronteras como una vez llegadas a destino, han debido hacer frente a una serie de impedimentos y cuestionamientos y dificultades para acceder al refugio. De hecho, si se miran las solicitudes de refugio entre el periodo 2010 y 2021, el Servicio Nacional de Migraciones reportó que en dicho periodo se presentaron algo así como 21.000 solicitudes de refugio. De ellas, el 34,5% fueron de personas colombianas, unas 7.537 personas. Del total de solicitudes aprobadas, 701 solicitudes, el 63% de ellas fueron a personas colombianas. Sin embargo, se han rechazado 3.200 solicitudes de refugio y hay más de 3.800 personas colombianas que aún están esperando la respuesta a su solicitud. He resaltado desde el inicio de mi investigación, o sea, de mi presentación, que estos flujos migratorios corresponden a personas del Pacífico colombiano. Pero ¿por qué expresarlo de ese modo? ¿Qué es el Pacífico colombiano? Administrativamente, el Pacífico colombiano abarca casi toda la totalidad del departamento del Chocó y la zona costera de los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Sus límites fueron definidos en la Ley 70 del año 1973, a través de la cual se reconocieron ciertos derechos colectivos y territoriales a las comunidades negras que viven en las zonas ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico. Es una zona extensa, boscosa, de clima tropical, atravesada por múltiples ríos, esteros y manglares, con una inmensa reserva hídrica y biodiversidad. Durante el periodo colonial, por su extensa y compleja geografía, casi la única presencia se dio en torno a la extracción minera, la cual se llevó a cabo a partir de la esclavización de personas africanas. Si bien la esclavitud en Colombia se abolió en 1951, durante la última parte de esta, personas esclavizadas fueron comprando su libertad o se escaparon de sus esclavizadores y se fueron internando en medio de los ríos y los manglares, ocultándose y generando formas de vida ligadas principalmente a la pesca, la agricultura y la economía. Pese a ello, en la comprensión de la narrativa nacional y la organización del Estado del Pacífico colombiano eran tierras baldías, y entrado el siglo XX, la mirada que se comienza a afectar sobre estos espacios se vincula a un proyecto desarrollista y extractivista para hacerse de las riquezas del Pacífico, principalmente ligada a la extracción maderera, a la minería del oro, la pesca y el agua. Con ella comienza un proceso de repartición, adjudicación y apropiación legal e ilegal sobre estos territorios que son y eran habitados principalmente por población afrocolombiana e indígena. Este proceso, que comienza a gestarse en los años 60 en la región del Pacífico, Buenaventura empieza a tener un lugar central por su ubicación geoestratégica. En los años 60 se funda la empresa estatal Puertos de Colombia y se da un impulso decisivo al puerto. Y con ello se dieron múltiples migraciones internas de distintos lugares del Pacífico colombiano hacia Buenaventura, atraídas por la posibilidad de trabajar en el puerto y romper con las condiciones de aislamiento, empobrecimiento y falta de oportunidades de la mayoría de las comunidades que vivían al borde de ríos y esteros. Así, desde los años 70 en adelante, las personas del Pacífico no han parado de migrar. Desde ahí se configuran al menos 3 procesos migratorios: la migración desde las zonas rurales y pequeñas ciudades del Pacífico hacia Buenaventura, la migración desde el Pacífico colombiano y Buenaventura, por lo mismo, hacia el interior del país, principalmente hacia Cali, y los inicios de la migración internacional. Las y los bonaerenses plantean que Buenaventura ha vivido varios ciclos migratorios internacionales. El primero de ellos comenzó en los años 70 con los polizones, hombres que se escondían en los barcos que llegaban al puerto y que se dirigían a Estados Unidos.
Luego, en los años 80, comienza la migración de los norteños, hombres que de manera regular o irregular iban hacia Estados Unidos, pero no por barco, sino por avión o por tierra. Luego, desde fines de los 80 en adelante, comienza la migración de mujeres solas hacia Italia y ya luego, en los años 90 hasta el inicio de los 2000, hacia España, hasta que les imponen el visado al comienzo de los 2000. En los ciclos migratorios de los 90 en adelante, es importante considerar qué estaba pasando en el Pacífico en general y en particular en Buenaventura. Hasta los años 90 se hablaba del Pacífico colombiano como el remanso de paz en medio del conflicto armado interno colombiano que llevaba ya varias décadas azotando Colombia y generando enfrentamientos entre guerrillas, paramilitarismo y el Estado colombiano. Sin embargo, en los años 90 se comienza a dar un proceso de ampliación de la guerrilla de las FARC para tomarse el poder y controlar las grandes capitales y puntos económicos geoestratégicos del país. En la incursión guerrillera para controlar el puerto de Buenaventura, van construyendo distintos frentes de las FARC y comienzan a hacer presencia en las zonas rurales y urbanas de Buenaventura. Lo que implicó, entre otras cosas, el aplicarle impuestos a los empresarios por la entrada y salida de mercancías. Esta última cuestión es clave, porque distintos relatos de justicia transicional lo que han mostrado es que fueron los empresarios vallecaucanos los que le piden a las Autodefensas Unidas de Colombia, los paramilitares, que ingresen a Buenaventura para sacar a la guerrilla que los tenía asediados por los impuestos. Esta incursión de los paramilitares aconteció a inicio de los años 2000 y fue una entrada brutal desde lo rural al urbano, generando múltiples masacres, asesinatos, desaparición forzada, violencia sexual contra las mujeres, suscitando múltiples procesos de desplazamiento forzado. En la zona urbana de Buenaventura, dado que la guerrilla ya tenía presencia en la ciudad, se comienza a dar una disputa territorial calle a calle, barrio a barrio, comuna a comuna, produciendo un control territorial fragmentado en manos de tal o cual grupo armado. Los fallidos procesos de desmovilización de las guerrillas y paramilitares han multiplicado los actores armados que asedian la ciudad y han diversificado las formas en que se ejerce violencia sobre la población civil, quienes quedaron en la mitad de la disputa entre distintos actores armados, y sobre la población civil han recaído violencias, amenazas y desconfianzas al ser constantemente señaladas y señalados de ser miembros o informantes del grupo rival. En medio de los embates de la guerra y las mayores dificultades para migrar a España, en Buenaventura y en el Pacífico Sur colombiano se establecieron dos nuevas rutas migratorias, Costa Rica y Ecuador. A diferencia de los flujos migratorios anteriores, ahora se comenzó a hablar de una migración forzada con ocasión del conflicto armado interno, entre otras, porque un número importante de estas personas llega a solicitar refugio en esos países. Entonces, es en este escenario donde se constituye la migración a Chile como el escenario más reciente de la migración del Pacífico colombiano y Buenaventura al país. Y a mi modo de ver, la migración a Chile tiene tres ejes. La primera tiene que ver justamente con la agudización del conflicto armado interno en los territorios y la consecuente necesidad de tener que salir y las dificultades para entrar a Europa. La segunda hebra está en los asentamientos solidarios constituidos a partir de la Declaración y el Plan de Acción de México, donde Chile fue uno de los países que reasentó, y hasta el año 2011 reasentó a algo así como 340 personas colombianas, y esto podría constituir una segunda hebra de la red migratoria a Chile. Sin embargo, durante mi trabajo de campo, logré vislumbrar una tercera hebra de la migración a Chile, principalmente de las mujeres. Y dice así, ¿no? Ante la imposibilidad de emigrar a Europa, son las mujeres en España y en Italia, son sus amigas, sus familiares, las que les dicen que vengan a Chile, pues ellas han escuchado allá en Europa que Chile es un buen lugar para migrar. Así, esta red se entretejió de manera transnacional a partir de relaciones y vínculos que están configurados en distintas partes del mundo. Sin embargo, a 20 años de la migración colombiana a Chile, entre las y los bonaerenses
Chile no suscita consenso, y en particular Antofagasta no es visto como un buen lugar para migrar. En particular porque Chile es visto como un espacio de la prolongación de la guerra en Colombia. En esta línea, una de las preocupaciones más importantes de las y los bonaerenses dice relación con los asesinatos de bonaerenses en Chile y en Antofagasta. Si bien es difícil estimar el número de personas colombianas asesinadas, pues la Fiscalía, que es la entidad responsable de la persecución penal, no tiene un dato certero al respecto. Sin embargo, los homicidios son una preocupación y requieren una reflexión particular. Pero por tiempo no puedo desarrollar aquí, pero las podemos retomar en las preguntas. Esta preocupación sobre los asesinatos en Chile ha tenido una serie de repercusiones en las rutas migratorias. Las personas están buscando otras ciudades para vivir. Ahí aparecen nuevos destinos, Copiapó, Puerto Montt, Punta Arenas, y estos destinos están siendo emergentes en las rutas escogidas por los y las bonaerenses para migrar a Chile, para así sortear y moverse de manera tal de no verse enfrentadas y enfrentados a hechos de violencia. Entonces, las migraciones del Pacífico colombiano a Chile se insertan en un proceso más amplio. Las personas están migrando hace más de 60 años de sus territorios, y la pregunta es cómo comprender estas intensas movilidades. En la línea de los estudios afrocolombianos se han planteado al menos 3 aspectos para comprender estas migraciones, que se complementan y articulan entre sí. Arturo Escobar plantea que no se pueden comprender estas movilidades forzadas sin atender a cómo las élites políticas y empresariales del centro del país han volcado su mirada al Pacífico, bajo un modelo e idea de desarrollo sostenida principalmente en la necesidad de extracción de minerales, madera y plantación de la hoja de coca, para lo cual han requerido hacerse de vastas extensiones de terreno y así han generado procesos de desposesión, despojo y destrucción de la naturaleza. Por su parte, Aurora Vergara Figueroa plantea la necesidad de pensar estos flujos migratorios de personas afrodescendientes dentro de una matriz histórica, trazando puntos de conexión, desde la trata transatlántica con fines de esclavitud hasta los actuales flujos migratorios. En ese sentido, sostiene que las movilidades de personas africanas y afrodescendientes han comenzado con procesos de destierro que han dado lugar a múltiples diásporas para ser asentadas en otros lugares y generar procesos de territorialización que por distintos motivos vuelven a desencadenar nuevamente procesos de destierro y diáspora. Así, destierro, diáspora, territorialización y destierro forman parte de un mismo proceso que permite comprender las movilidades forzadas en clave histórica. En tercer lugar, Santiago Arboleda plantea que el destierro y diáspora son manifestaciones de un ecogeno etnocidio que está ocurriendo en el Pacífico colombiano, dada la diversidad de intereses en ese territorio. Y dice así, y lo explica así: proponer este neologismo conceptual tiene como propósito integrar para la reflexión fenómenos de destrucción, extinción de la vida y la cultura, agresión, despojo histórico y violación permanente y sistemática de los derechos humanos y la naturaleza, que usualmente son presentados separados, para integrarlos en un conjunto complejo, complejo patrón integral colonial que se desenvuelve simultáneamente en estas múltiples esferas de la vida. Pese al rendimiento y complementariedad de estas aproximaciones, me parece que estas reproducen una invisibilidad de cómo las violencias patriarcales también están a la base de estos procesos migratorios, sobre todo de mujeres, niñas y niños, lo que ha de implicar una cuarta clave comprensiva para analizar estas migraciones. En mi trabajo de campo, con mujeres del Pacífico colombiano, tanto en Chile como en Buenaventura, cuando ellas relatan sus migraciones, desde su infancia hasta sus vidas adultas, dan cuenta de cómo las violencias han estado a la base de sus migraciones. Para terminar, quisiera terminar con una breve narrativa de las historias de 3 de estas mujeres. Yeisa es una mujer indígena del Chocó, a quien conocí en Antofagasta. Ella fue criada por una familia afrocolombiana desde los 3 años,
luego de que su papá la regalara a esa familia después de la muerte de su madre, quien murió, como ella misma relata, de la golpiza que le dio su papá. En la adolescencia vuelve al Chocó luego de vivir una agresión sexual por parte de un sacerdote de su colegio en Buenaventura. En el Chocó es tomada forzadamente como esposa de un curandero de su comunidad. Tuvo un hijo, logró escapar y ahí comenzó una migración que ha durado toda su vida adulta, entre Buenaventura, Cali y ahora Antofagasta, moviéndose permanentemente para poder responder económicamente por sus hijos, a quienes tuvo que criar sola. María Mercedes nació en Tumaco, Nariño. A los 12 años fue llevada por su madre junto a sus hermanos donde su abuela en Buenaventura, luego de la separación de su mamá, de quien era hasta ese momento su pareja sentimental. Ante la violencia económica que supuso que su papá nunca se hiciera cargo de ella y sus hermanos, las condiciones de pobreza empeoraron y antes de los 20 años tuvo que emigrar a Cali para poder responder por sus hermanos y también por sus hijos pequeños. Como no pudo hacerse de los recursos necesarios, decide emigrar a España, pero dada la imposición del visado, viaja y migra primero a Venezuela. Se hace de los papeles necesarios venezolanos para ir a España. Llega a España, la deportan, vuelve a Venezuela, vuelve a España, vuelve a Colombia, y cuando está en Colombia es una amiga de ella que le dice que venga a Antofagasta. Ahí ella se endeudó para poder migrar y llegar a la ciudad. El tercer caso es el de Luz. Ella migró a Chile gracias al apoyo económico de una amiga de ella en España. Debió hacerlo para romper con una relación sentimental con el papá de sus hijos atravesadas por el maltrato y la violencia. Cuando logra llegar a Chile en 2005, se entera de la ocurrencia de una masacre cerca de su casa en Buenaventura. Por cuestiones que no puedo relatar ahora, deben sacar a su hija de la ciudad debido a las amenazas que recaen sobre ella, al ser señalada como informante de los militares. Ahí comienza un largo trayecto de desplazamiento forzado de su hija, que culmina cuando Luz la vuelve a buscar a Colombia. Luego, años más tarde, ante la amenaza de reclutamiento forzado de sus dos hijos varones, debe volver nuevamente a Colombia para traerse su hijo a Chile a fin de encontrar un espacio de mayor seguridad para ella y sus hijos. Así, las migraciones de Geisa, María Mercedes y Luz van dando cuenta de esos complejos entramados entre violencia, género y migraciones, y no son una excepción. Son múltiples los relatos recogidos en estos años de trabajo de campo y de intervención social en otros espacios donde las mujeres relatan historias similares. Entonces, quisiera terminar señalando que si bien el modelo de desarrollo y extractivismo presente en el Pacífico colombiano, el conflicto armado y las dinámicas de ecogeno, etnocidio, permiten comprender, entre otras, las diásporas y los destierros vividos por las comunidades negras del Pacífico colombiano en los últimos 60 años, se requiere al menos sacar del silenciamiento esas violencias que viven las mujeres y que están dando cuenta de sus migraciones. Así también buscar los puntos de conexión entre estos conceptos y la violencia patriarcal. Y eso está en un campo en construcción. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo, por tu interesante presentación. Vamos a tener un pequeño ratito para comentar. A continuación presenta Nanette Liberona. Ella es antropóloga social, maestra en etnología y doctora en antropología y sociología por la Universidad París 7. Es académica e investigadora de la Universidad de Tarapacá e investigadora responsable del proyecto Fondesit, Refugio en Chile y Densidad del Tránsito, producción de corporalidades e impacto en la salud de los cuerpos en movilidad. Gracias. ¿Se escucha bien? ¿Está prendido? Bueno, muchas gracias por esta invitación, a Carolina, Fernanda, todo el equipo, Matías por la organización. Entonces, si bien actualmente estoy trabajando en el Fondesit que se nombró y que lo puse ahí, pero me di cuenta, reflexionando un poquito más, que en realidad esto que voy a mostrar hoy día es el resultado de un proyecto UTA Mayor que tuve el año 2021 y que evidentemente
se encadena con el Fondesit, que ya estaba la propuesta lanzada anteriormente, entonces tiene objetivos similares. Sin embargo, el trabajo de campo puntualmente ese proyecto más menor, obviamente, que formó parte por un equipo chiquitito, como co-investigador Carlos Quiñones, y como asistentes Marieli Corona y Eduardo García, ambos de estudiantes de antropología de la Universidad de Tarapacá. A ver, para poner en contexto, ¿cierto? Este proyecto está enfocado en población refugiada, ¿no? Ese era el objetivo inicial, porque no sabíamos lo que se iba a venir con la pandemia, que también hizo cambiar mucho de la mirada, de las aproximaciones que teníamos sobre el fenómeno que nos interesaba, que era el tránsito, ¿no? Como se señala en el título, la densidad del tránsito. Entonces, ¿esto por qué? Porque empezamos a observar un incremento del desplazamiento forzado en el continente en las últimas 5 décadas, ¿cierto? Tomando una idea general de este reporte global de desplazamiento forzado de la luz del 2021, que señalaba que tras la Guerra Mundial fueron 60 millones de personas forzadas a salir de su lugar de origen, y hoy en la actualidad ya son 82 millones, y de ese total 48 millones que se han desplazado internamente en su país. Y el resto ha cruzado fronteras, ¿cierto? Buscando refugio principalmente. Aquí una imagen de Colchane, que un poco para situarnos en el territorio que estamos trabajando desde hace ya varios años. Sirvió de mucho las primeras 2 presentaciones para no tener que contextualizar tanto el dispositivo transitorio de Colchane al inicio del 2022. En el escenario en que nos enfrentamos al inicio de la investigación era de una migración forzada con movilidades muy nuevas, ¿no? Y muy masivas, ¿no? Aquí tenemos la imagen desbordante de una de las caravanas de inmigrantes que se dieron desde Centroamérica hacia el norte, hacia México, y luego buscando ir a Estados Unidos, que han sido estudiadas de forma muy interesante por Varela y Pombo, un trabajo reciente, y eso lo vemos, ¿cierto?, como un resultado de un desarrollo desigual, y que en ese mismo escenario podemos observar también el éxodo venezolano, ¿no? Donde, como se dice inicialmente, viene desde hace ya varios años produciéndose, no solamente lo que vimos acá a partir del 2020-2021, sino que es un poco anterior, pero reforzado por la tensión muy grande que se da entre control y movilidad durante la pandemia, y la reconfiguración, ¿cierto?, del régimen de migración y fronteras que comentaba Eduardo Domínguez. Esto también en un escenario donde hay un auge de una gobernanza criminal en Latinoamérica, pues siendo un territorio actualmente uno de los territorios más violentos del mundo, ¿no? Donde no hay guerras explícitas, pero muchas violencias. En ese contexto surgen estos nuevos corredores migratorios que ya se mencionaron hacia el sur. Hay un número especial bien interesante del año 2021 que reúne varias investigaciones sobre esta emergencia de los corredores migratorios, tal como se describió anteriormente. Y en eso aparece, la categoría de caminantes, que estaba también, un poco dada desde la realidad de Centroamérica, pero también cuando hablamos con la gente, las mismas personas se denominan como caminantes. Entonces, con esa población la que quisimos trabajar. Hablamos de tránsito irregularizado, ¿no? El tránsito, ¿no?, como una forma, un tipo de movilidad, ¿cierto? Pero entendido no solamente como transitar de un país a otro, cruzar una frontera, sino que como una fuerza social contingente desde la perspectiva de la autonomía de las migraciones, que también ya se introdujo. Entonces no voy a adentrarme mucho, pero esa fuerza social contingente entrando a Chile por Colchane. Y para estudiar
el impacto que tiene eso en la producción de corporalidad y en el impacto en la salud de las personas, nos enfocamos en el concepto de densidad del tránsito. El tránsito entendido como una experiencia densa y multidimensional, ¿no? Compleja, atravesada por múltiples dimensiones sociales, culturales, políticas, económicas, emocionales, corporales, temporales, espaciales. Y la idea era empezar a describir cómo se articulan esas dimensiones, cómo se expresan esas dimensiones y cómo inciden en la corporalidad de las personas. Y para eso nos enfocamos, en realidad tomamos recursos de la antropología del cuerpo, de la antropología médica también, pero en un marco de estudios migratorios críticos y, bueno, antropología de la movilidad. Entonces, desde la antropología del cuerpo tenemos un autor que es un clásico y que muy sintéticamente contarles que él habla de disposiciones corporales que se pueden asociar al hábitus de las personas, ¿cierto? Y que permiten observar cómo se presta atención a una situación del cuerpo, a la situación del cuerpo en el mundo. Cómo a través de los cuerpos podemos estudiar el mundo cultural en el que se desarrollan las prácticas, ¿cierto? O cómo se responde a ciertas situaciones. Él habla de los modos culturalmente elaborados de prestar atención a el cuerpo o a otros cuerpos y con el cuerpo, ¿no? De entornos que incluyen también la presencia corporizada de otros, ¿no? Entonces, cómo nos enfrentamos a otros y otras, pero a otros cuerpos, por así decir, a través de nuestros propios modos somáticos de atención. Y el objetivo de la investigación es comprender cómo los cuerpos de las personas caminantes, que en el fondo buscan refugios, no solamente solicitar refugios, sino que sobrevivir a una situación, no refugiarse, participan en el mundo cultural a través de las experiencias producidas por esta densidad del tránsito y cómo eso les afecta. Ya, esto ya lo dije, la metodología la tomamos de algunos intercambios, experiencias con el equipo de Silvia Citro de la Universidad de Buenos Aires, pero adaptándolo a nuestra realidad a partir de una metodología corporal anterior que habíamos desarrollado 2018-2019 de trabajar con teatro espontáneo y en esta ocasión con caminantes. Decidimos hacerlo un trabajo con teatro aplicado, es decir, convocar a cierto número de personas caminantes que se encontraban principalmente viviendo en la calle en Iquique, en distintos lugares, plazas, playas, etc. Convocarlos a una actividad que le llamamos encuentro con caminantes. Eso con el fin de extender los límites de la investigación social, ¿cierto?, para abordarlo desde una perspectiva sensitiva, corporal, en el marco de una etnografía colaborativa más amplia, pero que incluía este encuentro para conocerse, para compartir desde ejercicios del teatro aplicado. Ay, pensé que ya me iban a decir 5 minutos. Y en eso entonces el objetivo final, ¿no?, de la instancia era lograr transformaciones micropolíticticas que favorezcan maneras alternativas de comunicación no verbal y reflexividades más corporizadas. Para eso, para el análisis de eso, que recién lo estamos haciendo después de más de un año, ¿cierto? Ahí, como decía Eduardo, el trabajo de campo, uno acumula muchas cosas y luego poder aterrizar tanta información toma tiempo, toma reflexión. Y como van pasando tantas cosas también entre medio, uno sigue recopilando información y bueno. Para hacer este análisis, optamos por retomar una tipología de cuerpos que usamos en un proyecto anterior sobre tráfico de migrantes, que era esta tipología basada en 3 ideas de cuerpos. Los primeros, los cuerpos expuestos, los segundos, los cuerpos impuestos, y los terceros, cuerpos autopercibidos. Por cuerpos expuestos tomamos la idea de la exposición del cuerpo a la violencia, al riesgo, al abuso, al abandono, que viene del gobernar los cuerpos dominados, ¿no? Una idea de Hassan, que plantea que gobernar a través de los cuerpos se puede victimizar a las personas, ¿no?, y socializar en esa dominación, ¿no? La idea de, por ejemplo, lo que se exponía anteriormente, la razón humanitaria, ¿no?, de poder contener, por ejemplo, en un espacio transitorio cuerpos de personas que están en ese tránsito.
Y ahí lo primero que podemos evidenciar es que los cuerpos caminantes están expuestos a la deshidratación, al frío, ¿cierto?, a accidentes, a la malnutrición, a la humillación, a los insultos, a vivir en la calle y a pedir limosna, que es casi equivalente a ayuda humanitaria, y también a trabajar informal o a morir en soledad, ¿no? Distintas cosas que van saliendo del trabajo de campo que estamos tratando, ¿cierto?, de organizar y poder entenderla una a una dentro de su especificidad y dentro de este vínculo con las múltiples dimensiones del tránsito. Aquí, por ejemplo, la idea de estar expuestos a la deshidratación o estar expuestos a caminar de noche, ¿no? Como lo cuenta Bailey, que camina con su niña de 5 años, cruza distintas fronteras, ¿no?, caminando en el Desaguadero, que es próximo a, o sea, en Bolivia, antes de llegar a la frontera con Colchane. Ella ya no daba abasto, dice, pero además llegaron los policías y siguen cruzando, pero no proponen subir a una moto por un monto no tan elevado, lo hacen. La moto los deja en un lugar donde no había nadie, todo oscuro, y caminaron 5 horas de noche. Y así, ¿no? Como la idea de la dificultad del tránsito, la entiendo como esa dificultad de traspasar una densidad que es como una neblina, ¿no? Una densidad que se atraviesa, ¿cierto?, por la policía como una presencia política, el dinero como una dimensión económica, y cómo esto puede ir afectando el cuerpo. Hay un impacto claro en la salud de las personas, un deterioro corporal por las condiciones en que se transitan, ¿no?, que están muy ligadas a las condiciones geográficas y climáticas, también por los medios de transporte inseguros donde se transportan, ¿no?, el hecho de hacer dedo a las mulas, los camiones, por ejemplo, que no tienen condiciones de seguridad para transportar pasajeros, ya ha generado bastantes accidentes, cuerpos amputados, mutilados, etc. El tema de la deshidratación y cómo eso también se vincula con las políticas migratorias, pero también con el racismo, ¿no? Una vez iba caminando y mi niña me dice: mami, yo tengo sed. Yo voy a una casa y le toco a la señora y la señora no abrió muy bien la puerta para que no entre, ni siquiera le pude decir para pedir agua, y me dice: no, aquí no hay nadie, aquí no hay nadie, y me cierra la puerta, ¿no? Entonces los cuerpos están humillados permanentemente. Otra gente nos cuenta que iban caminando en grupo y le gritan: muéranse, para que no sufran, ¿no? Como un repudio general, un rechazo general que van recibiendo, ¿no?, muchas humillaciones en el tránsito. También es como esas humillaciones que, por supuesto, van a afectar a la emocionalidad de las personas. La dimensión emocional también afecta una dimensión más física, corporal. Por ejemplo, contaba una mamá que a su hijo siempre le iba, no siempre, pero ya le había pasado algunas veces, cuando se acercaba un auto a lavar los vidrios, le tiraban el auto encima, no importaba si le pasaban el caucho por el pie para que no le toquen el vidrio, no importaba. Y él que decía: no, a mí me daba rabia, pero uno no hace nada, se quedan quietos, ¿no? Esa paralización también es algo que se relaciona mucho con los cuerpos congelados cuando están expuestos al frío, ¿no?, y a la muerte. No solo a la muerte propia, sino que en ver otros cuerpos muertos, ¿no? Eso es lo que estamos tratando también de analizar. Ahí Alexandre nos cuenta cómo iba caminando y decía: se me trancaba, ¿no? Y hacía el gesto, no alcanzaba a respirar. Y entonces mostraba cómo la respiración era algo que no tenía, ¿no? Y estaba relacionado obviamente con la altura, obviamente con el miedo de no ser captado por la policía, el miedo de cruzar una frontera de forma no autorizada, ¿no?, irregularizada. Y no estaba acostumbrado al frío, y así caminaba más rápido. Y el hecho de caminar más rápido en altura también es súper malo, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos cómo se pierden referencias de un hábito, ¿no? De no estar relacionado con un contexto dado. Y Daily cuenta cómo no podían de repente asistir a personas que quedaban tiradas, ¿no? Se quedaron tirados, y mi hija vio esos cuerpos muertos en el camino. Está también la dimensión económica, por ejemplo, cuando las personas llegan y al día siguiente, después de tener los pies en ese contexto, 2021, llegar caminando en plena pandemia, ¿no?,
tener los pies deshechos, tenían que salir a trabajar inmediatamente, una necesidad urgente porque llegan totalmente empobrecidos, y ahí se encuentran con esta desvalorización de la fuerza de trabajo migrante no autorizada, que desarrolla muy bien Feynman con el concepto de sobreexplotación, superexplotación, y que da rienda suelta al abuso de los empleadores, empleadoras, y la explotación laboral también aparece como otro motivo importante de deterioro de los cuerpos. Entonces, bueno, las experiencias corporizadas de la densidad del tránsito, como íbamos comentando, trastocan el hábitus de las personas caminantes. Las disposiciones corporales van a experimentar la pérdida de estas referencias para prestar atención. Ay, con el cuerpo no se sabe cómo reaccionar, se reacciona mal por tener desconocimiento muchas veces, pero también por la pérdida de referencia, ¿no? Y hay un proceso muy importante de lo que estamos tratando de elaborar, no es lo único, pero es lo más evidente, de fragmentación corporal e identitaria. El cuerpo se desagrega, ¿no? de la propia identidad también, de lo que se tenía antes, de lo que se tiene ahora. Entonces los modos somáticos de atención que son culturalmente propios no sirven en estos nuevos contextos, a pesar de que siempre hay una reinvención y siempre hay una adaptación, pero hay momentos que son claves donde no se puede. Luego los cuerpos impuestos, voy a pasar rápido, la idea es plantear que hay una imposición externa respecto a la posición social que tienen estas personas caminantes, a la significación que les damos sobre su presencia en un espacio en el que no son de acá, ¿cierto? Son, a una valoración, que se da a sus corporalidades, que se relaciona mucho con el racismo, con el sexismo, ¿cierto? Y lo que hemos visto en ese trabajo de teatro aplicado, que los cuerpos impuestos eran ilegalizados, alterizados, categorizados, sexualizados, ¿cierto? Similar o parte del proceso de racialización también. Entonces, la idea es plantear cómo las dimensiones políticas, por ejemplo, de lo que comentaba Eduardo, el régimen de migración y frontera, va a generar una ilegalización, ¿no? Cuerpos ilegalizados por estas políticas globalizadas, categorizados por la gobernanza migratoria, por ejemplo, quienes se consideran migraciones, ¿cómo le llamaban? Migraciones ilegales, había un nombre en el dispositivo transitorio que era migraciones ilegales ordenadas, que eran las que pasan por el dispositivo transitorio, y migraciones ilegales desordenadas, que son las que pasan por los lados, por las trochas, que hacen el quite a estos espacios del humanitarismo. Pero también son cosas categorías, ideas que van abriendo otras dimensiones de análisis, ¿no? Pero lo que nos importa es verlo a través de este prisma corporal. Sexualizado por el humanitarismo también, por ejemplo, una situación de cómo separan a las familias, ¿no? En carpas para mujeres y niñas, porque el foco es en la población vulnerable, sin embargo, sin pensar que esas familias necesitan el trabajo de cuidado tanto del hombre como de la mujer, ¿no? Entonces los hombres quedan en una carpa aparte, las mujeres con los niños en otra, niñas, y bueno, se las arreglan como pueden, solo ellas reciben la barrita de cereal y la botellita de agua. Cuerpos alterizados, no voy a leer la cita, pero ella dice al final es como llegar ahí, pero nunca vas a llegar, ¿no? Siempre la otra, somos la otra, la venezolana, decía ella. Y esto da cuenta muy claramente cómo la categorización relacionada a la nacionalidad o a la condición de extranjeridad fragmenta la identidad personal, ¿no? Se impone una identificación que afecta a la corporalidad, porque las personas en su relato reconocen, en su relato y en su expresión corporal, cuando estamos haciendo ejercicios de teatro aplicado, no se reconocen en sus propios cuerpos. Entonces, progresivamente comienzan a percibirse como ajenos, no se reconocen, ya han cambiado mucho, se han transformado en todo este trayecto. Y esto es lo que más se ve en la última categoría, que son los cuerpos autopercibidos, que la pensamos mucho a partir del trabajo de Esteban, de Marilu Esteban, que explica
que el cuerpo es considerado como un nudo de acción y estructura política y económica, según el feminismo y según la teoría social del cuerpo. Entonces, los cuerpos autopercibidos en esta investigación se definen como paralizados, congelados, extenuados, desconocidos, disgregados, pero también como sobrevivientes, que es lo que da esperanza, ¿no? Paralizados por el frío, por el peligro de muerte, paralizados, decía, por los miedos, desconocidos, ¿no? Eran más de las 3 de la tarde y yo sin almuerzo, decía, estaba trabajando, acabé mareada por no comer nada y estaba cansada porque llegamos el día sábado, el domingo no pude descansar y el lunes ya demasiado, ya estaba agotada, dice, mi cuerpo no era yo, pero lo estaba haciendo para conservar el empleo, ¿no? De trabajar muchas horas sin comida. Y Daisy que dice, cuando llegas no eres nadie en tu país, ni fuera de tu país, en ningún lado no somos, ¿no? Dice mala la palabra, pero te acostumbras a vivir acá, te acostumbras a vivir muchas cosas y uno se muere. Entonces, esta disgregación, esa fragmentación es la que nos llama mucho la atención. Por último, los cuerpos sobrevivientes, que efectivamente, a pesar de los riesgos, el esfuerzo por transitar, a pesar de todas las barreras administrativas, jurídicas, geográficas, físicas, climáticas, culturales, sociales, la dificultad de atravesar esa especie de bruma que la visualizamos así, ¿no? De múltiples capas, que son las dimensiones de la densidad del tránsito, permite de todas maneras que haya una sobrevivencia, ¿no? Y en este caso, bueno, ahí Carolina nos dice, ¿te acuerdas de esto que viviste, el calor y el hambre, pero ahora estamos en una situación tan bendecida y vamos a poder sobrevivir? Esta es la última lámina. Los diferentes tipos de cuerpos resultantes de este proceso multidimensional nos permite visibilizar claramente el deterioro generalizado de la salud. A partir de esta idea, ¿no? Del proceso de fragmentación corporal identitario que podría ser, y quisiéramos ahondar mucho más allá, como un diagnóstico de salud intercultural, ¿no? Que comprende la envergadura de los problemas de salud que pueden derivar de una experiencia de tránsito. Y este diagnóstico sería, bueno, el resultado claramente de, y así lo vamos a seguir enfocando, de estructuras políticas y económicas que gobiernan los cuerpos de movilidad. Gracias. Muchas gracias, Nanet. Nuevamente, gracias, Gustavo y Carolina. Ahora tendremos un tiempo muy breve para preguntas, así que Fernanda me va a ayudar. Si hay alguien que quiera hacer preguntas, puede levantar la mano. Vamos a reunir 3 o 4 preguntas y luego responden los expositores. Hola, bueno, muchas gracias a los tres, fueron presentaciones muy interesantes todos, pero tengo una pregunta específica para Nanet. Quería saber más sobre la metodología, porque yo trabajo también últimamente usando en mi caso arpilleras, trabajo textil con mujeres migrantes por creo que razones similares, éticas y metodológicas, así que quería saber un poco más sobre eso. ¿Hay más preguntas? Bueno, yo también tenía una pregunta metodológica, así que la voy a sumar. Y si quieren responder. Antonio. Dale. Hola, muchas gracias por las exposiciones, de verdad que súper buenas, y voy a hacer una pregunta quizás porque vengo no desde la academia, entonces como hacérselas desde otro lugar, pero me quedo pensando cuando escucho a Carolina, a Nanet ahora, también a Gustavo, como dónde quedó el mensaje, o cuándo el mensaje dejó de ser escuchado por la opinión pública, porque uno empieza a escuchar sus relatos, sobre todo las entrevistas, ¿cierto? O sea, lo comentábamos ahora, el tema del pelo, pero ahora lo que cuenta Nanet, ¿cierto? Hay un documental, de hecho, que nos tocó ver sobre los caminantes, que nos dejó a todos llorando, a los que estábamos en un encuentro en Iquique, pero que siento que no está llegando. Entonces, quería preguntarle un poco eso, creo que también la academia nos toca desafiarnos, ¿cierto? Frente a lo que está pasando, entonces por eso también se la hago desde ese lugar, como de dónde está quedando este mensaje que no está llegando hoy día.
Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo quiero agregar una cortita para Gustavo. Bueno, las presentaciones, más o menos las tres, quisiera preguntar miles de cosas, pero nos espera el café. Y me quedé pensando, bueno, entre muchas cosas que contaste, Gustavo, esto de cómo la migración, tú usaste otros términos, es un alejarse, ¿no?, de una situación de peligro que se extiende a Chile, ¿no? Y eso yo lo pensaba en términos de políticos y decía, eso va a ser, puede ser un dato utilizado en este contexto, como, ¿cómo lo piensas en esos términos? ¿Cómo lo dirías en esos términos? ¿O cómo piensas que, bueno, no sé bien cuál es la pregunta, pero creo que entiendes mi inquietud, ¿verdad? De cómo puede ser utilizado políticamente ese dato. Entonces, ¿cómo le pondrías un contexto para evitar esa utilización política en este contexto de hiperxenofobia, ¿no?, electoral? No, pero era muy parecida. Tengo que conectar. Sí, lo que decía Lando, ¿no? ¿Dónde nos perdimos? El mensaje. Bueno, sin duda que hay una responsabilidad de la academia que es fundamental y que digamos, lo pensamos, lo reflexionamos constantemente del rol que juega la academia en la construcción política también de la migración, ¿no? Y las dificultades que tenemos muchas veces para salir de la academia y meternos en otras, con otro lenguaje, ya, hay una responsabilidad, sí, pero también creo que hay un escenario que es tremendamente, y que no lo esperábamos. Yo, de verdad, y esto es como muy en lo personal, pensaba que iba a ser distinto. Y tenía confianza y fe, digamos, que había un discurso y que las autoridades iban a empezar a tomar otro rumbo. No quiero personalizar las responsabilidades, o sea, probablemente hay una situación mucho más estructural, lo vemos de nuevo, no solamente en Chile, está pasando en distintos contextos. Sin embargo, bueno, son autoridades que para poder tomar decisiones, ¿no?, respecto de esas situaciones. Entonces, no basta solo con asumir como cierta militancia pública, ¿no? Creo que el rol que nos compete también tiene que tener, o sea, tiene que ver con que, bueno, tenemos que entregar claves de lectura, ¿no? O sea, yo ahí también siempre trato de defender un poco la importancia de mantener la academia como un espacio de reflexión también crítica. Es el rol, creo, principal que nos compete. ¿Podríamos hacer más activismo? Sí, y esperable, y poder escribir, y poder traspasar, digamos, y ahí también no soy responsabilidad, pero creo que nuestro principal rol es poder entregar claves de lectura, de comprensión, de análisis crítico, y jugar ese rol, ¿no? Y generar espacios también para que se puedan producir, ojalá, ese tipo de discusiones. Yo creo que también estamos muy bien escindidos respecto de los espacios donde se están tomando las decisiones políticas. Tampoco hay participación ahí, ni de la academia, de pocas organizaciones. Entonces, creo que hay muchas cosas que no han funcionado bien, y las consecuencias las estamos viendo hoy día. Gracias. ¿Las preguntas? La metodología. No consigo la investigación sin el trabajo comprometido, el activismo con organizaciones migrantes. Desde que llegué aquí, que rápido, en 2013, rápidamente hice migas con dirigentes y migrantes con las que forjamos una organización de a poquito y hemos ido fortaleciéndola, tomó alas propias en algún momento, y ahora yo soy una miembro que está por ahí, que colabora dentro de lo que puede muchas veces, ¿no? Y eso lo considero en los proyectos, en el proyecto de investigación. El hecho de hacer etnografía colaborativa también es parte de la única forma que veo de relacionarme con las personas, que es, en este caso, caminantes, inmigrantes irregularizados en general, ha sido muy poco. Y hacemos entonces, además de estas intervenciones en las que últimamente he usado el teatro, asesorías migratorias, ¿no? Todo lo que puede ser asistencia jurídica, social, derivar, acompañar en los procesos de solicitud de refugio, aunque te cierre la puerta. Entonces el equipo se prepara y
En algunos casos, varias personas del equipo han sido practicantes de sus propias carreras de trabajo social o antropología en esta organización en la que trabajamos, con la que trabajamos. Y ahí mismo, bueno, y eso por las razones éticas que implica hablar de otras personas, ¿no? Y de su vivencia y experiencia. Es que son, obviamente hay razones éticas muy fuertes en eso, como tú decías. El hecho también de generar un espacio de contención emocional que se da es muy propicio el teatro para eso, ¿no? De poder poner en escena, por ejemplo, una experiencia traumática, dolorosa, hace que también se genere lo que se llama la catarsis integrativa. Creo que ese era el concepto. Pero bueno, es como la idea de que todos nos ponemos en el lugar del otro. Incluso yo resolví en una instancia así, antes de incluirlo en mi investigación, resolví un problema de racismo que viví yo misma en el pasado en otro país. Entonces dije, bueno, esto sirve, ¿no? Y entonces un espacio que no es que vaya a resolver todos los problemas, pero es un espacio bonito de contención, de encuentro, de conocernos y que permite levantar información para hacer una investigación y un análisis crítico de la experiencia. Entonces, está ligado esto también con lo que decía Antonia, de dónde quedó el mensaje. Ahí podemos hacer una crítica súper grande, ¿cierto? Como decía Carolina, en un contexto súper adverso. Siempre podríamos hacer más, yo creo. En mi caso lo canalizo por un lado a través del trabajo con esta organización en la que hay una devolución de los hallazgos de la investigación, ¿cierto? Permanente, discusión permanente para ver el análisis en el fondo no escapa al equipo de investigación. Y eso hace que tratemos de que los resultados de investigación salgan de los espacios académicos y vayan en las redes de organizaciones con las que se vinculan esta organización también, que no son solo organizaciones migrantes y pro-migrantes, sino que dan muchos colectivos feministas, artísticos y otros que están en torno y que les interesa estos temas. Y otro aspecto que como nos vinculamos el arte con la investigación, trabajé en el FONDECIT en 2022 con una artista circense, que también es antropóloga, pero que hace circo y danza, y hizo toda una interpretación del tránsito y del cruce de la frontera con danza butó y suspensión capital, que la expusimos por primera vez, no sé qué tanto la voz, en el Congreso de Antropología de Osorno en enero de este año, y que esperamos poder mostrar en Iquique también, y que es precioso y muy fuerte corporalmente lo que uno puede vivir al observar. También uno de los ayudantes está trabajando con cine, tuviste el documental, y la idea es que su tesis también sea se transforme en un material audiovisual que pueda difundirse mucho más allá, y queremos, siempre están los podcasts ahí como tentativos para llegar a otro espacio, porque sabemos que muy poca gente lee actualmente, y tratar de como decía, cambiar la contranarrativa, ¿no? También hablar de un lenguaje más simple también facilitaría mucho. Gracias. Hablar claro en las reuniones familiares también es importante. Bien, yo agradezco la pregunta, Fernanda. De hecho, yo trabajo con personas migrantes colombianas hace muchos años, y esta ha sido una preocupación que permanentemente nunca la contamos ni decimos, y que yo me haya atrevido hoy día a un espacio que entiendo también que es un espacio de responsabilidad compartirlo, tiene su raíz en el trabajo de campo. Cuando yo llegué a Buenaventura, yo pensaba dos cosas desde mi nacionalismo metodológico, ¿no? Que Chile y Antofagasta era el centro de la migración bonaerense y que todos querían venir acá. Y me encontré que no, que los migrados bonaerenses, efectivamente, como conté en mi presentación, estaban migrando hace muchos años y con una migración de antes del conflicto armado. O sea, que no todo era vinculado al conflicto armado, y que además son personas que todas las familias tienen una historia en torno a la migración.
Bueno, eso da para otra presentación, pero junto con eso, cuando dice Chile no es el centro, sino que aparece en otro, lo que empieza a aparecer, pero no quiero ser exagerado, con muchas personas, era esta preocupación, ¿no? De allá, al punto en que a mí me llevó, después de muchos años, a apretarme a mí, desde el punto de vista de la investigación, a tener que empezar a decir algo al respecto, ¿no? Y empezar a pensar de cómo dar las hebras con responsabilidad también frente a esta situación. Yo diría que hay que empezar a problematizarlo en espacios de cuidado, de reflexión, donde hay que tener una certeza, ¿no? La población civil, las personas han quedado en medio de múltiples violencias que ya a veces ni siquiera ellas mismas terminan de entender, y que el centro tiene que estar en esas personas. O sea, yo pienso que lo tremendo es que hayan personas que la migración internacional forzada finalmente es la respuesta a un largo proceso de desplazamiento forzado interno también, porque no se encuentran las garantías de seguridad en sus propios países, y por tanto hay una crítica también a la gestión del Estado que los niega y hay acá. Entonces yo pienso que hay que avanzar, hay que seguir avanzando de cómo contarlo, pero yo creo que no puedo, hay que darle un marco de intelección a esa experiencia. Entonces yo cuando cuento esto lo estoy contando desde una experiencia de allá, ¿no? Como una preocupación que surge de allí, y tratar de echarle cabeza cómo plantearlo, pero nunca perder en el centro que la mayoría de las personas que han migrado se han visto envueltas en situaciones que la han rebasado. No hay que olvidar que Colombia, el conflicto armado interno de Colombia tiene más de 9 millones de víctimas, y de esas son 8 millones de desplazados y desplazadas, ¿no? Y ahí tiene que estar el ojo, la atención, y cómo los estados, la sociedad civil y las formas organizativas comunitarias van permitiendo no solo procesos de sanación, sino de que efectivamente la vida se pueda seguir haciendo, ¿no? Y yo creo que hay que buscar un marco de intelección que sea respetuoso, que sea astuto en la manera de presentarlo también, pero que nunca pierda nunca en el centro a las personas, ¿no? Que a las personas que han resentido esta experiencia. Pero sí, eso es lo raíz un poquito de por qué me atrevo a contarlo, ¿no? Tiene que ver con esa experiencia de origen. Bueno, los invitamos al café, les pedimos por favor a aquellos que no se han inscrito, hay un formulario afuera para inscribirse, pedimos que por favor lo hagan, ahí también están los programas, que disfruten del café, de la conversación, y volvemos a las 12:15 para la última mesa de la mañana. Les pedimos por favor puntualidad para que podamos terminar, o sea, retomar, digamos, la agenda cronológica del programa. Y un regalito para los expositores, que no sé, no se puede acostumbrar a ser anfitrión institucional. A Eduardo se los voy a llevar después de que expuso, y ahora se los voy a tratar de hacerlo con más formalidad. Un pequeño regalito para Mario, que es el CISPU, el Centro de Investigaciones Institucionales y Juventud, que también me di cuenta que no lo mencioné al principio, pero la anfitriona soy. Ya, nos vemos.